Tras el final de la segunda temporada de Daredevil Born Again, se estrenó The Punisher One Last Kill, una presentación especial de Marvel que trae de vuelta a Frank Castle. Pero ¿consigue ser un producto que respeta al personaje? Vamos a averiguarlo. Bienvenido a un nuevo video del Bloque Geek. The Punisher One Last Kill es un especial de 50 minutos lanzado en la plataforma de Disney Plus. Está dirigido por Reinaldo Marcus Green, quien también participó en la escritura junto a Jon Bernthal, quien obviamente protagoniza esta historia. El argumento se centra en cómo Frank Castle lidia con el trastorno de estrés postraumático debido a los horrores de la guerra y al asesinato de su familia. A su vez, el castigador es buscado por la matriarca de la familia Nucci para tomar venganza luego de que este asesinara a toda su familia. Todo esto mientras en Nueva York se vive un clima de terror y delincuencia. Lo que más me gusta de este especial es el tono adulto y violento que tiene, lo cual va perfecto para el personaje. Con adulto no me refiero a que tenga mucha sangre en sus escenas, que sí la tiene, sino que por los temas que pone sobre la mesa. En este caso, Frank está pasando por una de sus peores épocas. Constantemente tiene alucinaciones de su familia y de sus compañeros caídos en batalla. Lo vemos incluso autoinfligirse heridas, tomar pastillas y emborracharse con el único propósito de despejar su mente y centrar su atención en otra cosa, lo cual no le ha estado funcionando. Creo que es un acierto que Marvel y Disney dejen de lado un rato el conservadurismo que las caracteriza y que por fin muestren la cruda realidad de un personaje que lo está pasando mal. Siento que este especial es una de las cosas más explícitas que ha hecho Marvel, tanto en términos visuales como temáticos. Ver a una persona infligirse lesiones no es algo muy común en las producciones de este estudio y valoro mucho la libertad creativa que hubo para mostrar el lado más psicológico de este antihéroe. En este sentido, me gusta mucho que Jon Bernthal haya participado en la escritura del guión. Él nació para interpretar a The Punisher y lo entiende a la perfección. Sabemos que el actor se ha leído un montón de cómics del personaje, sobre todo para lo que fueron sus apariciones en las series de Netflix. Además, él tiene un acercamiento al mundo militar, lo cual le permite tener una experiencia diferente y mucho más personal de los temas que se hablan. Si te está gustando el video, te pido por favor que le dejes un me gusta y que te suscribas al canal, para que así el contenido se difunda entre más personas. El especial plantea un arco muy claro para Punisher. Tras haber acabado con todos los responsables que asesinaron a su familia, ahora Frank Castle debe aprender a cómo utilizar sus habilidades tanto para protegerse a sí mismo como a los demás. Esto quiere decir que debe dejar atrás la venganza y el deseo de sangre personal. Esto no quiere decir que dejará de matar gente o que se volverá un justiciero al estilo de Daredevil, sino que encauzará su propósito de manera más general y no personal. Por esta razón es que se ubica cronológicamente antes y durante Daredevil Born Again, así como lo dijo el showrunner de esa serie. Frank está en un viaje personal y una vez que este termina, su misión se convierte en volver al mundo un lugar mejor a punta de cuchillos y balas. Así es como lo vemos ayudando a Daredevil en el final de la temporada 1 y como lo veremos ayudando a Spider-Man en Brand New Day. Me da mucha confianza que el actor valore tanto al castigador, ya que al menos para mí nos garantiza que cada aparición que tenga será con el debido respeto que merece. De esta forma no se arriesgará su esencia, pero sí obviamente se adaptará a otros públicos, como tiene que suceder en la película del Hombre Araña. La segunda parte del especial se centra específicamente en la acción. La matriarca del clan Nucci quiere venganza y por eso pone una recompensa sobre la cabeza de Frank y hace que muchos asesinos lo vayan a buscar. Desde este punto en adelante la tensión y los disparos no se detienen. Punisher despliega todas sus habilidades en el uso de armas, en el combate cuerpo a cuerpo y en la estrategia militar para acabar con cada uno de los enemigos que se encuentra a su paso. Lo más destacable en esta parte es la dirección, que se vuelve rápida y dinámica, teniendo secuencias que están grabadas de manera muy cruda para mostrar la violencia de Castle, además de que privilegia un uso de los espacios cerrados en donde Frank demuestra su experiencia al saber cómo moverse y aprovechar los recursos que tiene a su alrededor. Además, nuevamente destaca el trabajo de Jon Bernthal, en donde el rango actoral se combina con el despliegue físico. Así se evidencia el completo trabajo del actor para esta interpretación. Se ha hablado mucho de internet de la escena en la que Frank cae de un edificio debido al mal CGI que tiene. Esto es verdad porque la escena se ve pésima. Más allá de que Marvel nos haya querido
querido mostrar que esto se hizo con actores reales, la escena tiene claramente un refuerzo de CGI que está mal hecho. Ahora bien, creo que centrarse tanto en una escena que dura tan solo 2 segundos dentro de un especial que tiene muchas cosas destacadas y que posee todo lo que los fans del personaje querían me parece exagerado. Tampoco es que sea la serie de She-Hulk en donde el conjunto completo se veía horrible, o que sea la película de Black Widow en donde las escenas de acción estaban muy mal trabajadas. Tampoco es que la esté justificando, pero Marvel Studios hace años que tiene problemas con los efectos especiales cuando antes era uno de sus caballitos de batalla. Esto pasa porque el estudio pone tiempos de entrega imposibles en donde los trabajadores son explotados y estos no pueden desplegar totalmente sus habilidades. De todos modos, y salvo esa única escena, el especial en realidad se ve súper bien y no hay nada malo que nos distraiga de ver a Punisher pegando un par de balazos. The Punisher One Last Kill es uno de los mejores productos que Marvel ha sacado en el último tiempo. Me encanta que su escala sea pequeña y que no necesites ver nada para entenderlo. El especial juega dentro de sus posibilidades y presupuesto, utilizando las herramientas que tiene a disposición para mostrarnos una historia cruda y violenta como debería tener este personaje. Lo principal es que no se centra solo en la acción, sino que el guión también es extraordinario. Nos muestra a un hombre roto hasta el punto de querer quitarse la vida, que debe aprender a ponerse un nuevo objetivo, abandonando su venganza y tratando de servir a su comunidad como un buen soldado. Hay rumores de que Marvel quiere desarrollar una nueva serie del personaje, lo cual creo que probablemente va a suceder. Es más, aún falta ver lo que sucede con el personaje luego de la primera temporada de Daredevil Born Again, y también lo que sucede luego del final de este especial en donde Manucci se escapa. Así que estos puntos podrían ser el inicio de una nueva etapa para el personaje de The Punisher de la mano de Disney Plus. Solo esperemos que se mantenga el tono que tuvo esta producción y que se respete a un personaje que es tan importante para los fanáticos de esta editorial. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Te pido por favor que me dejes un me gusta, que actives las notificaciones y que te suscribas al canal para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.